Entonces tocaría, o sea, toca esperar la confirmación de esos procesos antes de mandar las últimas órdenes, porque para saber qué dinero hace falta. Bien, entonces digamos que en la sesión pasada pues revisamos alguna información con respecto a las técnicas de expresión oral, el manejo de la respiración. Digamos que el reto dentro de la expresión oral, por ejemplo, para realizar alguna exposición de tipo académico o científico, pues es lograr superar el miedo escénico, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante complementar, digamos, la expresión oral, como ya les había comentado, no solamente con el lenguaje de la voz, sino también con los elementos no verbales, que es la expresión corporal, y los elementos paraverbales, ¿no? Que tienen que ver con la entonación de la voz como tal, ¿no? Digamos que la expresión oral, pues es una herramienta que se utiliza normalmente en el campo científico, académico, para socializar los resultados de investigación. Y bueno, y también sirve para cualquier aspecto de la vida cotidiana cuando uno se enfrenta a la vida profesional. Y digamos que el miedo escénico es, digamos, el reto importante a tener en cuenta acá, ¿no? Como les decía, pues es muy importante la respiración, digamos que la programación neurolingüística, ¿no? Que tiene que ver con tener la mentalidad o pensar en que la exposición se va a desenvolver de la manera más apropiada. La postura es muy importante, ¿no? El hecho de balancearse, el hecho de mover, digamos, en forma sincrónica alguna extremidad, pues eso implica que hay como nerviosismo, entonces hay que controlar esos tics, por así decirlo, que se tiene en el momento de realizar alguna exposición. De igual manera, no tener a la mano, digamos, ninguna guía. Bueno, la única guía que puede servir, digamos, que en una exposición oral, pues puede ser unas diapositivas, ¿no? Pero realmente en un discurso, pues digamos que tiene que, y en una exposición, pues el expositor tiene que preparar muy bien lo que va a exponer, repetirlo continuamente o repetidamente para garantizar pues éxito en las exposiciones, ¿no? Vamos a revisar pues digamos que otros aspectos importantes con respecto a lo que es la expresión oral, ¿no? Digamos que, bueno, sería importante que ustedes revisaran, ¿no? Grandes oradores a nivel mundial, bueno, o en la historia, se han caracterizado porque realmente no han tenido esas habilidades, ¿no? Y con el entrenamiento, con el uso, digamos, apropiado de técnicas de vocalización, de expresión corporal y de seguridad también, pues han sido grandes oradores, ¿no? Digamos que en la antigua Roma, ustedes tienen la oportunidad de leer la historia, pues uno de los grandes oradores del mundo fue Demóstenes, que fue una persona, digamos, que era tartamuda, ¿no? Y a pesar de ello superó su tartamudez para llegar a ser uno de los mejores oradores en la historia. Y digamos que en la historia reciente, pues ya revisamos algunos oradores muy importantes, pero aquí digamos que Cesca Vidal, que es digamos, el referente que hemos seguido para estas presentaciones, digamos, recomienda, por ejemplo, esta película, ¿no? Que se llama El discurso del rey, que sucedió también digamos que en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, donde el primer ministro de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, digamos, renunció a su hermano y él quedó como primer ministro. Y obviamente, pues él tenía muchas dificultades porque era tartamudo y también inseguridades que le hacían tener miedo escénico, ¿no? Entonces, digamos que esa película, digamos que muestra de alguna manera, pues, cómo se llegó a superar ese miedo escénico, simplemente como referente académico, ¿no? Digamos, referente audiovisual. Bueno,
Digamos que en la comunicación paraverbal, como ya hemos comentado, pues está todo lo que tiene que ver con, o sea, no solamente, digamos, realizar una exposición con la voz, sino acompañarlo con elementos no verbales como la expresión corporal y acompañarlos con elementos paraverbales, que es lo que tiene que ver con las características de la voz, ¿no? Entonces, dentro de las características de la voz, pues están varios elementos, como es, digamos que acá están los principales elementos, que es la modulación, ¿no? Entonces, la modulación, digamos que es un aspecto fisiológico, ¿no? La modulación, digamos que corresponde a cómo transita sí, cómo se hace la transición del flujo de aire eh, para, para provocar, digamos, la voz, ¿no? Y pues eso todo parte desde el punto de vista fisiológico, desde la respiración, ¿sí? Desde el recorrido que tiene el aire desde los pulmones hasta las diferentes partes del aparato respiratorio, por así decirlo, ¿cierto? La tráquea, glotis, faringe, laringe, alveolos, los paladar, lengua, dientes, cavidad nasal y otros, ¿no? Entonces, todos tienen que ver con la modulación, ¿no? Digamos que eso es una característica, digamos, propia o exclusiva de cada persona, de cada individuo. Y bueno, digamos que eso corresponde a la modulación, ¿no? Otra característica importante de los elementos paraverbales, pues es la velocidad, ¿no? La rapidez con que, o lentitud, ¿no? Con que se expresan las ideas. Digamos que en una exposición, muy posiblemente, pues la idea es que se guarde un compromiso entre la velocidad, ¿no? Ni tan rápido que no se entienda o que no se puedan captar las ideas fácilmente, ni tan lento que pueda llegar a provocar monotonía o aburrimiento en una exposición, ¿no? Entonces hay que guardar un compromiso en la velocidad. Otro aspecto importante para verbal, pues es el volumen, ¿no? Entonces, el volumen, pues, eh, tiene que ver con la intensidad del sonido, ¿no? La intensidad de la voz. También hay que guardar un equilibrio, ¿no? Porque, bueno, digamos que el hecho de gritar o expresarse con un volumen muy alto a veces, pues puede fatigar el, 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 el aparato de respiratorio, ¿no? O fonador, por así más específicamente, el aparato fonador. Entonces es muy importante el volumen, ¿no? Ni ser tan bajo que no se escuche, ni tan alto que pueda gritar y pueda afectar el aparato fonador. Acá es muy importante, obviamente, pues a personas que se dedican pues a cantar o a exponer o a hablar, pues el calentamiento de la voz como si fuera un ejercicio físico cotidiano, ¿no? Otra parte importante es el tono, que también es característico específico de cada individuo, ¿sí? Entonces hay individuos que tienen la tonalidad de la voz es gruesa, ¿cierto? O graves, o menos gruesa, que son agudos, ¿no? Y eso digamos que depende de cada persona, ¿no? En ciertas situaciones a veces la tonalidad puede ser, digamos, un efecto contradictorio, pues, de algunas personas, sí, puede ser que sea muy agudo o muy grave, bueno, pero eso depende de cada individuo, ¿no? Otra característica importante de la voz que tiene que ver con los elementos paraverbales, pues es el ritmo, ¿no? El ritmo es, digamos que si cuando uno escribe un texto escrito, utiliza los elementos de puntuación, ¿sí? Pues digamos que esos signos de puntuación que uno escribe se relacionan mucho con lo que es el ritmo. Entonces en el ritmo se tiene en cuenta, pues, por ejemplo, las pausas, ¿sí? Se tiene en cuenta los silencios, el dinamismo que se le da a la expresión oral, ¿no? Y por último, pues el énfasis, digamos que el énfasis ya va acompañado con los elementos no verbales. Entonces, cuando se hace énfasis, muy posiblemente, bueno, se tiene en cuenta la velocidad, del volumen, el tono, el ritmo, y adicionalmente se acompaña del lenguaje corporal, ¿no? Entonces, digamos que los grandes expositores, oradores, digamos que imprimen potencia
a sus exposiciones, digamos que utilizando los lenguaje corporal, ¿no? Entonces, digamos que son características de la expresión oral desde el punto de vista paraverbal, ¿no? Digamos que complementario también a todo lo que es una exposición, digamos que es importante ejercitar ciertos elementos paralingüísticos. Bueno, ¿a qué se refieren los elementos paralingüísticos? Pues digamos que las herramientas que uno puede utilizar para mejorar la exposición en un contexto oral, ¿no? Uno de esos elementos paralingüísticos es la dicción. ¿Qué es la dicción? Pues básicamente el vocabulario, ¿no? Expresarse muy bien el vocabulario. ¿Cómo se mejora o cómo se ejercita el vocabulario? Pues una de las mejores recomendaciones es leer literatura, ¿no? Digamos que cuando uno lee literatura, pues digamos que enriquece su vocabulario, ¿no? Eh, digamos que la dicción pues es muy importante a la hora de realizar alguna exposición, ¿no? No quedarse corto uno en el vocabulario. Otra característica importante o elemento paralingüístico es la estructura del mensaje. Obviamente, como les había dicho, antes de realizar una exposición o una sustentación o un discurso, pues es muy importante prepararlo. Y para la preparación es equivalente pues, a tener una estructura del mensaje, ¿no? Entonces, digamos así como se hace en un texto, ¿no? Pues hacer una introducción, hacer un desarrollo y un desenlace o conclusión, ¿no? Más o menos. La fluidez, que bueno, que es una característica que algunas personas tienen, ¿cierto? Que es la continuidad en el desarrollo de la expresión, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Claridad, expresarse en forma precisa, la pronunciación, la vocalización. La coherencia, pues tiene mucho que ver también con la estructura del mensaje, ¿no? Expresarse de manera lógica, digamos que el mensaje lleve un hilo conductor coherente, ¿sí? Y la emotividad, pues que tiene que ver con la expresión, bueno, el acompañamiento de la expresión oral con los elementos paraverbales y no verbales, ¿no? Que tiene que ver con el tratamiento de la voz para mejorar, digamos, el mensaje como tal, ¿no? Digamos que en algunos escenarios también se busca, digamos, establecer pues una apariencia personal acorde al auditorio, ¿no? Bueno, digamos que se me olvidó de la diapositiva anterior. También es muy importante saber hacia qué público se va a dirigir, ¿no? Cuando se tiene un público académico, pues obviamente es muy importante el vocabulario técnico, ¿no? El vocabulario técnico académico, ¿no? Si se dirige pues a una población general, pues obviamente el vocabulario, digamos que tiene que ser un vocabulario de tipo cotidiano, convencional, ¿no? Lo mismo sucede con la apariencia personal, entonces también depende del contexto, ¿no? Del contexto, entonces del aspecto físico. Bueno, si se va a realizar una exposición formal, una exposición académica, pues se le da cierta formalidad, ¿no? Cierta formalidad en la apariencia, pero digamos que si se tiene una exposición, por ejemplo, imagínense un youtuber o un influencer que va a hacer una exposición, algún discurso, pues obviamente pues en este caso, digamos que la apariencia personal ya no es tan importante y muy posiblemente estas personas tienen una forma de vestir o de desenvolverse en forma llamativa, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante pues, la apariencia personal dependiendo del contexto. Desde el punto de vista académico científico, pues obviamente es importante la formalidad, ¿no? La formalidad como tal. Entonces, el peinado, la forma de vestir, así. Digamos que, bueno, hablando, digamos, una forma de expresión oral puede ser una entrevista, ¿no? Entonces, una técnica de expresión oral, una entrevista. Muy posiblemente cuando ustedes se vayan a desempeñar en forma profesional, muy posiblemente requieran tener alguna entrevista, ¿no? Entonces, es muy importante en una entrevista, pues, la apariencia personal. Digamos que se puede decir que la primera impresión es muy importante, ¿no? Entonces, cuando se va a una entrevista de trabajo, pues es muy importante la presentación personal, no ir tan llamativo, digamos, los tonos bastante neutros, el aseo personal, ¿sí? La buena presentación es muy importante en este tipo de contextos, ¿no? Escenarios, una entrevista laboral o profesional. Desde el punto de vista académico también se pueden tener entrevistas
por ejemplo, cuando se va a proponer, digamos, se va a proponer como candidato un estudiante, un profesional, a un curso de maestría o doctorado. Entonces, normalmente se hace una entrevista, ¿sí? Entonces, es importante la formalidad, ¿no? Y de igual manera, en una entrevista, pues es importante también ir preparado para una entrevista, ¿no? Digamos que uno, por ejemplo, se va a presentar para una entrevista laboral o una entrevista para proponerse como candidato a un curso de posgrado, maestría, doctorado. Pues obviamente quien se vaya a presentar a esa entrevista, pues tiene que preparar muy bien, tiene que establecer, bueno, cuáles son sus expectativas, por ejemplo, qué actividades desarrolla la empresa a la cual se va a presentar, cómo es su estructura, y lo mismo para un programa académico, pues saber si es un programa académico, pues saber cuál es el contenido de ese programa. Es importante conocer qué líneas de investigación tiene, es importante conocer qué investigadores tiene. Bueno, digamos que en una entrevista de trabajo o a nivel académico es muy importante la preparación también, ¿no? Bueno, otro aspecto desde el punto de vista de la expresión para verbal, pues es la mirada, ¿no? Entonces la mirada, digamos que también es muy importante, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con expresión corporal, la mirada, la postura, el movimiento de las manos, todo indica sentimientos, indica el estado de ánimo de cómo está la persona, ¿no? Entonces, y también la personalidad, si es una persona tímica, pues obviamente no tiene una mirada fija, ¿no? Eh, la misma mirada puede establecer algún tipo de sentimiento, ¿no? O desinterés, o desprecio, miedo, sorpresa, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces es muy importante, pues, tener la mejor disposición en cuanto a la mirada, ¿no? Y también, pues, la gesticulación, ¿no? Los gestos también transmiten el interés, la comprensión, el estado emocional de las personas, ¿no? Entonces, en una entrevista, en una exposición, si una persona a una persona se le puede detectar su estado de ánimo simplemente con su mirada, con su gesticulación, ¿no? Entonces, lo importante es que en estos escenarios académicos, pues la idea es que se garantice pues, el interés o se vea que hay disposición para realizar las exposiciones o la sustentación o las entrevistas. Y bueno, y la expresión corporal, que ya tiene que ver, normalmente en las exposiciones, pues el movimiento de las manos, no realizar, digamos, movimientos bruscos, siempre estar pegadas al cuerpo. Eh, Se utilizan desde el punto de vista del énfasis en la expresión oral para resaltar lo más importante en una exposición, ¿no? Eh, Tener naturalidad en el movimiento de las manos, ¿sí? Digamos que el hecho de que una persona exponga, por ejemplo, con las manos en los bolsillos, implica que tal vez está desinteresado o tiene aburrimiento, ¿no? O los brazos cruzados puede indicar, por ejemplo, que está de mal ánimo, bueno, ¿sí? Entonces son situaciones que es muy importante tener en cuenta en el momento de la expresión corporal. Y la postura, ¿no? La postura en una exposición, en una entrevista, en un... en una en una actividad de tipo académico, pues también es muy importante, ¿no? Entonces, algunas posturas pues pueden indicar, digamos que, bueno, aburrimiento o desinterés, ¿cierto? Y otras posturas, digamos que pueden indicar que la persona está atenta, que tiene interés y que, bueno, que está presta a recibir información, ¿no? Como les comentaba, digamos que cuando cuando se realiza la comunicación oral, un sistema de comunicación, pues tiene receptor y emisor, ¿no? Entonces, digamos que la actitud no solamente es para el que emite el mensaje, sino también para que lo recepciona, para que el mensaje sea lo más efectivo posible, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la postura en una exposición, pues es muy importante, si está sentado, pues tener una posición erguida, con firmeza, el hecho de balancearse, ¿sí? El hecho de tener, promover un pie
pues indica de pronto nerviosismo, ¿no? Entonces hay que controlar también esas situaciones, ¿no? Y lo mismo cuando un expositor se dirige a un público, pues si el público está atento, pues uno puede establecer mediante la postura personal del público si está aburrido o si tiene interés o si está atento o no, ¿no? Entonces son simplemente características importantes dentro de la expresión oral. Bueno, y esto es lo que, bueno, reforzando lo que se dijo en la diapositiva anterior, ¿no? La comunicación oral, pues, no es en un solo sentido, es en dos sentidos, ¿no? Tanto porque el que emite la información como el que la recibe, ¿no? Entonces, por respeto, por así decirlo, por compromiso, pues en una exposición o en una sustentación, pues los que están atendiendo pues deben garantizar, digamos, la atención, ¿no? La atención, ¿sí? Y digamos que hay diferencias entre dos verbos importantes, ¿no? ¿Qué significa oír? ¿Qué significa escuchar? ¿No? Digamos que oír simplemente es mediante el sentido del oído, digamos que percibir algún sonido. Eso es oír, ¿no? Pues normalmente uno está oyendo, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es escuchar, ¿no? Entonces, a diferencia de oír, escuchar significa eh, pues percibir algún tipo de sonido, en este caso la voz, ¿sí? Pero con atención, ¿no? Entonces escuchar ya implica un nivel mucho más superior a lo que es oír, ¿no? Escuchar es con atención para tratar de garantizar la percepción de los mensajes de una mejor manera, ¿no? Entonces no hay que oír, sino escuchar, por así decirlo, la recomendación. Eh, Tener disposición psicológica, ¿sí? Observar al interlocutor, utilizar la palabra si no es entendido, evitar realizar otras cosas mientras escuchas. Y digamos que se critica mucho, por ejemplo, si se está haciendo alguna exposición en algún evento, alguna clase, pues el hecho de estar, por ejemplo, con los celulares, pues eso implica que no hay atención, no se tiene interés. Entonces, pues es mejor evitar esas situaciones bueno, que a un interlocutor o a un expositor lo pueden, digamos que, eh, lo pueden afectar, ¿no? Desde el punto de vista del interés, ¿no? Bien, ahora sí, digamos, dentro de las técnicas de expresiones oral, pues muy rápidamente, pues se tienen varias. Está el diálogo, ¿no? Entonces, un diálogo es la comunicación, digamos, entre dos o más personas. Es algo muy informal, ¿no? Sobre cualquier tema específico, ¿no? Digamos, algo muy natural en la academia, ¿no? Un diálogo puede ser académico o no académico, ¿no? Está el discurso, que bueno, ya es cuando un individuo, digamos que realiza una presentación sobre algún tema específico donde expresa sus ideas, pensamientos y conocimientos, ¿no? Normalmente los discursos, digamos que, bueno, se debe tener una buena preparación, ¿no? Una planeación, una estructura, ¿sí? Un mensaje claro, un hilo conductor, ¿sí? La claridad, todos aquellos elementos que revisamos. Y normalmente, pues, digamos que la información va desde el digamos que no es que sea en dos sentidos, sino que digamos que la exposición o el discurso lo dirige una persona hacia un público en general, ¿no? Muy importante. Entonces aquí es donde los grandes oradores pues tienen su potencial, ¿no? En los discursos, ¿no? ¿Quiénes son los mejores oradores? Pues, o los que han desarrollado más en los discursos, pues los políticos, ¿no? Los políticos. Pero aquí además de eso, pues es importante que, o sea, dentro de los discursos hay que convencer, ¿no? Dentro del discurso hay que argumentar. Entonces, digamos que pues, los políticos hacen muy bien eso, ¿no? Lo que pasa es que también un discurso pues debe ser algo muy sincero, ¿no? Algo muy transparente. Y algunas veces pues en el caso político pues no es tan así, ¿no? Bueno, está también, bueno, lo que les comentaba pues estas son algunas recomendaciones en cuanto a los discursos, ¿no? Construir un esquema. Bueno, el discurso pues hay que pensar también en qué auditorio se va a desarrollar, ¿no? Hacia qué persona se va a dirigir. Para eso manejar muy bien el vocabulario, ¿sí? Como tal. Segundo, pues hay que prepararlo, ¿sí? Construir un esquema de lo que se va a decir, ¿sí? Eh,
Digamos que los grandes oradores pues hacen algún tipo de introducción para motivar al auditorio. Algunos oradores tienen muy buen sentido del humor, digamos que rompen el hielo, por así decirlo, para, digamos que, acondicionar al auditorio para que esté presto para atenderlo. Un hilo conductor apropiado, bueno, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones, ¿sí? En la finalización del todo discurso, pues es importante resumir y dar, por así, un remate definitivo a lo que se expresó. Y igualmente los discursos, así como lo revisamos en la clase pasada, pues pueden ser de tipo narrativo, pueden ser de tipo expositivo, pueden ser de tipo argumentativo, pueden ser de tipo descriptivo, etcétera, ¿no? Utilizar pues todas las herramientas paraverbales y no verbales para introducir emoción, énfasis a lo que se va a decir. Y bueno, digamos que digamos que en el discurso, digamos que al final no hay realimentación, ¿no? No hay realimentación porque digamos que se expresa lo que el individuo quiere y desea manifestar y ya, ¿cierto? Bueno. Otro técnico de expresión oral, pues es el debate, ¿no? Digamos que el debate ya es una discusión ya más, no entre una, digamos, presentada por una sola persona, sino por varias personas, ¿no? Entonces, digamos que el caso típico de un debate, pues ustedes también están familiarizados con esto, pues es puede ser un debate académico o puede ser un debate político, ¿sí? Entonces, en los debates, por ejemplo, presidenciales, ¿no? Normalmente hay un moderador en los debates, hay una preparación, hay unas preguntas, ¿cierto? Y sobre esas preguntas se hacen intercambio de opiniones de varias personas, ¿no? Sobre un tema específico. El moderador, pues obviamente es el que regula el tiempo, es el que propone las preguntas, ¿no? En un debate, pues hay mucha argumentación, ¿no? Hay mucha argumentación y hay mucha discusión, ¿no? Hay puntos de vista muy diferentes, ¿no? Pueden haber puntos de vista muy diferentes, entonces aquí es muy importante que el moderador pues tome el control del debate y digamos que tenga muy claro pues el tiempo que se debe dar por así decirlo, persona que está en el debate para no influenciar, ¿no? Para no influenciar, digamos, el debate, ¿no? Tiene que ser una persona muy neutral en el debate. Y de igual manera, cuando se hacen los debates, digamos que hay réplicas. Las réplicas, ¿qué son? Pues las réplicas son digamos, que la posibilidad que tiene una persona, digamos, que en un momento que fue refutada de alguna manera para argumentar sus posiciones, ¿no? Entonces, digamos que el debate pues es otra técnica de expresión oral. Bueno, la conferencia pues es ya simplemente una exposición dirigida, por ejemplo, desde un experto o una persona especialista en algún tema específico sobre una temática, ¿no? Entonces, una conferencia puede ser, digamos, un tiempo límite de una conferencia puede ser 40, 50 minutos, ¿no? Para no cansar al auditorio. Entonces, una conferencia pues simplemente es una exposición que permite dar a conocer desde el punto de vista académico, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Pues una sustentación. Una sustentación puede durar 20 minutos y se hace mediante una conferencia, ¿no? Donde se exponen los resultados de algún trabajo, donde se describe algún proceso investigativo, algún proyecto, ¿sí? Y aquí digamos que al finalizar de la exposición o de la conferencia, el auditorio tiene la posibilidad de preguntar, ¿no? De preguntar o tiene la posibilidad de tener un contacto con el conferenciante, inquietudes sobre la temática tratada, ¿no? Es básicamente la conferencia, ¿no? Otro, otro, otra técnica de expresión oral, pues es el panel, en donde el panel, pues es una discusión donde se reúne un grupo de personas, ¿sí? Digamos un número limitado de 4 a 8 personas, donde se discute sobre algún tema, ¿no? Los paneles son muy vistos, o sea, digamos, se ven mucho en programas de televisión, ¿no? Programas de televisión que se dedican al panel, donde invitan a algunos expertos en algún tema específico y también hay una persona, un panelista que lleva el control del panel y se discute sobre
sobre alguna temática, ¿no? Digamos que en el panel, a diferencia del debate, en el panel, digamos que simplemente sean los puntos de vista de las personas, su argumentación, pero digamos que no se entra en esa discusión que puede presentarse en algún debate, ¿no? Digamos que simplemente es más que todo de forma informativa, ¿no? La mesa redonda, digamos que es otra técnica de expresión oral, donde se reúnen pues, un grupo de personas, digamos, es redonda porque digamos que se asume que es una mesa redonda, pero no, pues, no necesariamente es así, y simplemente se reúnen para hablar sobre algún tema en específico y definir puntos de vista de cada persona, ¿no? Hay un moderador y hay un tiempo de exposición, ¿no? Entonces simplemente cada persona da una exposición, inclusive por ejemplo una mesa redonda puede ser que a cada persona se le asigne alguna temática en específico de algún tema y esa persona simplemente lo expone, ¿no? Y al final pues se sacan las conclusiones y la discusión o reflexión con respecto a esa temática. Bueno, el simposio, pues el simposio a veces se confunde con una conferencia, ¿no? Pero digamos que el simposio ya corresponde a la reunión, ¿sí? A la reunión de especialistas o expertos en un tema específico, ¿no? Y digamos que en un simposio, digamos que se pueden llegar a presentar conferencias, ¿no? En un simposio pueden presentar conferencias o diferentes conferencistas, ¿no? En ese caso, pues la principal característica del simposio es que son temas, o bueno, reúne o realiza la convergencia de saberes en un tema muy específico, ¿no? Un simposio puede durar 2, 3 días, ¿sí? Y es donde se comparten experiencias académicas o investigativas o temáticas de temas muy específicos, ¿no? Como tal. Y bueno, la última creo que es la técnica de expresión oral que ya les había comentado, pues es la entrevista, ¿no? Entonces la entrevista, posiblemente a nivel profesional, cuando ustedes se enfrenten a una entrevista laboral o, como les decía, a una entrevista para aplicar a una candidatura en un curso de posgrado, de maestría o doctorado, entonces normalmente se entrevista. La entrevista, pues normalmente la dirige o la modera una persona o varias personas, ¿no? Pueden ser varias personas también. El entrevistador, pues obviamente lo que hace es preparar un cuestionario, un texto. Digamos que las entrevistas, si se van a hacer a muchas personas, por ejemplo, para ser seleccionadas en un trabajo, en una oferta laboral o un desarrollo académico, pues por objetividad, pues deben ser las mismas para todas las personas, ¿no? Y obviamente la conclusión o el resultado de esa entrevista, ¿sí? Pues debe evaluarse también con objetividad por quien la realiza, ¿no? Digamos que más adelante, pues vamos a ver la entrevista desde el rol de quien entrevista, ¿no? Pero desde este punto de vista, desde expresión oral, pues la idea es verlo desde el punto de vista del entrevistado. Entonces, uno como entrevistado, como les decía, digamos que se va a enfrentar a un cuestionario y muchas veces pues puede haber incertidumbre en lo que le vayan a preguntar. Entonces, por eso es muy importante estar muy preparado, ¿no? Muy preparado para una entrevista, ¿no? Entonces, lo que les decía, por ejemplo, si uno en el rol del entrevistado, o sea, una empresa, para vincularlo, pues es muy importante, pues, saber de la empresa, su historia, a qué se dedica, ¿no? Qué departamentos tiene, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Tecnológico. Digamos que ver muy bien, pues, el perfil que uno como entrevistado tiene y qué puede aportar, ¿no? En una empresa. Y a partir de ahí, pues, tratar de ver qué expectativas se tienen, ¿sí? Con respecto a una empresa. Ya desde el punto de vista académico, una empresa, una institución de educación donde uno se va a presentar como candidato a una maestría o un doctorado, pues es muy importante pues, conocer el programa, su trayectoria,
qué profesores tiene, qué líneas de investigación tiene, el perfil, nuevamente el perfil que uno tiene, pues cómo puede aportar o en qué campo se puede desenvolver en el programa académico, tener a la mano, pues, digamos, herramientas como para poder, digamos, para convencer y tratar de explicar que, bueno, que se es merecedor para, bueno, para tener la candidatura o también para tener el cargo, ¿sí? Tener muy claras las habilidades, las competencias que uno tiene desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces, en la entrevista como entrevistado, pues es muy importante ciertas recomendaciones, ¿no? Muy importante en una entrevista, pues cuidar la imagen personal, ¿no? Bueno, el saludo, la presentación, ¿no? El saludo con firmeza, la mirada, pues viendo al entrevistador, eh, preparar, reunir información referente a la empresa, pues trabajo, maestría, doctorado, bueno, estudios, la postura, mostrar seguridad, ¿sí? Evitar gestos nerviosos, mirar directamente a los ojos, es muy importante siempre ser puntual, ¿no? Si no llegar tarde, pues es muy mal visto, ¿no? Entonces, digamos que trata de llegar 5 o 10 minutos antes de una entrevista, ser previsivos en el tiempo para llegar a tiempo y no tener esa mala imagen, ¿no? Digamos que en la entrevista, así como digamos que uno cuando va a trabajar o habla o conversa con personas que desde el punto de vista académico que uno realmente no conoce, ¿sí? O por primera vez, pues obviamente, digamos, el hecho de tutear no es muy bien visto, ¿no? Entonces, como un exceso de confianza. Entonces, desde el punto de vista académico, bueno, y también laboral, pues es importante mantener el protocolo verbal en forma impersonal, ¿no? Que no demuestre tanta confianza, sino como respeto, ¿no? Por ejemplo, no fumar, en una entrevista, pues tener el teléfono móvil desconectado, tener a la mano la información solicitada, preparar respuestas a posibles preguntas, mostrar entusiasmo, actitud positiva, ser sinceros, ¿sí? En algunas entrevistas, como les decía, pueden haber un entrevistador que puede ser desde el punto de vista técnico, ¿no? Y también puede haber una entrevista, o pueden haber entrevistas desde el punto de vista técnico y pueden haber entrevistas desde el punto de vista psicosocial. Entonces, digamos que desde el punto de vista técnico, pues obviamente una entrevista puede buscar revisar digamos, la suficiencia académica o conceptual que se tiene desde el punto de vista técnico en la empresa donde se pretende laborar. Y en las entrevistas psicológicas, pues obviamente se muestra, digamos, que la parte digamos, de la personalidad del individuo, ¿no? Digamos que hoy en día las empresas digamos que buscan personas que tengan una actitud crítica, pero que sean adaptables, ¿no? La adaptabilidad. Y también que tengan buenas relaciones personales, ¿no? Digamos que en estas entrevistas de tipo psicológico se analiza mucho eso, ¿no? Si la persona es conflictiva o no, si la persona pues, tiene buena convivencia, trabaja en equipo, y obviamente también revisan si digamos que los psicólogos, por así decirlo, las entrevistas psicológicas establecen si la persona está diciendo la verdad o no, ¿sí? Entonces es muy importante ser sinceros a la hora de hablar y abordar algún tipo de entrevista. Bueno, ¿qué no se debe hacer en una entrevista? Digamos que no estar cualificado para el puesto, expresarse de manera poco clara, no haber preparado la entrevista, mostrar desinterés, o sea, también mostrarse excesivamente seguros o presuntuosos, ¿sí? Ser excesivamente tímidos, o sea, hay que guardar un equilibrio, ¿no? Y obviamente también en una entrevista es muy importante también limitarse a responder a lo que le pregunten, ¿no? Digamos que ser muy claros y precisos en las respuestas, limitándose a lo que le pregunten, ¿no? No justificar datos, no poder justificar, si se presenta una hoja de vida, el hecho de colocar información que no se pueda justificar, pues eso no es recomendable.
realizar comentarios superficiales, ser poco flexible desde el punto de vista de jornada laboral, vacaciones, horarios, etcétera, ¿no? Digamos que en una entrevista laboral pues se busca la disposición, digamos, en todo sentido de la persona, ¿no? Entonces, pues hay que ser flexible en ese sentido. Estas son recomendaciones ya teniendo en cuenta todo lo que se ha revisado con respecto a técnicas de expresión oral, ¿no? Entonces, independientemente de la técnica, ¿no? Independientemente de la herramienta de expresión oral que se vaya a utilizar, pues es importante tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Entonces, la preparación es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de exposición, puede hacer amena una exposición, que el tema sea interesante, tener una estructura, ¿sí? La preparación implica que hay que dominar el tema en lo posible, o sea, tener suficiencia o seguridad en lo que se habla, se expone, tener en cuenta el público, si el lenguaje es coloquial o científico, muy importante la sinceridad, la naturalidad, la espontaneidad, el entusiasmo, la actitud, controlar el medio escénico mediante serenidad, ¿cierto? Manejar todos esos elementos paraverbales, como son la entonación, el volumen, la velocidad, el énfasis, ¿sí? El respeto también muy importante, la cordialidad cuando se hace el ejercicio de la exposición. Y bueno, digamos que eso es básicamente las recomendaciones. Y en cuanto a estructura, que es lo que se ve acá a mano derecha, pues tener una muy buena estructura, una introducción donde se defina el contexto de lo que se va a exponer, una estructura que debe ser ordenada, sí, claramente ordenado, que tenga una secuencia, un hilo conductor, resaltar los aspectos más importantes, muy posiblemente en las clases o en las exposiciones, si se quiere hacer énfasis en algo, se repite, ¿sí? Se repite para garantizar el reforzamiento del mensaje, ¿no? Sencillez, vocabulario accesible al interlocutor y brevedad, o sea, tener un compromiso entre la brevedad y la longitud de este ejercicio, ¿no? Mucho tiempo pues puede ser agobiante para el auditorio o a quien se dirige la actividad de expresión oral, y muy corto pues tampoco es muy bueno, ¿no? Bien, entonces esto pues, en forma general fueron las técnicas de expresión oral. En cuanto a expresión escrita, digamos que desde el punto de vista, pues ya revisamos que la expresión escrita es aquella que se realiza mediante el uso de signos, eh, eh, signos desde el punto de vista, digamos, lingüístico, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista, pues, podemos hablar de gráficos, esquemas, para expresar ideas y pensamientos, ¿no? En forma escrita, pues es el uso de signos, ¿no? En forma escrita. Desde el punto de vista académico, pues digamos que la expresión escrita es fundamental complementando la oral, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la expresión escrita se hace la comunicación científica, ¿no? A través de los textos escritos es que se socializa la información también en publicaciones, en papers, en artículos, como tal, ¿no? Y digamos desde el punto de vista de la comunicación científica o académica, hay diferentes técnicas de expresión escrita. ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, están los mapas conceptuales, están los resúmenes, están los ensayos, los anteproyectos, los artículos, los informes, los libros y las presentaciones escritas. Adicionalmente, las que se vieron anteriormente en la clase pasada, ¿no? Que puede ser un ensayo, ¿no? O puede ser un informe laboratorio, pues todo eso tiene que ver con expresión escrita. Bueno, entonces digamos que los mapas conceptuales, porque son muy importantes los mapas conceptuales, digamos que, bueno, en expresión escrita y también en una exposición oral, en un esquema de un mapa conceptual, puede permitir entender conceptualmente algún tema, ¿sí? Y en un mapa conceptual lo que se hace es desglosar los conceptos y relaciones que hay en un tema.
Entonces, anteriormente pues se conocían los cuadros sinópticos, ¿sí? Pero son los cuadros sinópticos puede decir que también es un mapa conceptual. Entonces se tiene un tema y a través de ese tema, entonces se desglosan sus diferentes características, relaciones y conceptos, ¿no? ¿Dónde se utilizan los mapas conceptuales? Entonces los mapas conceptuales pueden ser importantes, por ejemplo, para abordar un tema en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proyecto de sustentación de grado, ¿sí? Es un proyecto de sustentación de grado, un mapa conceptual nos sirve para lo siguiente, por ejemplo, para estructurar el contenido de una exposición, el contenido de un texto, de un libro, de un artículo. Sirve también para estructurar, por ejemplo, para estructurar el desarrollo de un trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que los mapas conceptuales son técnicas de expresión escrita muy importantes en el campo de la académico investigativo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, acá voy a mostrarles de pronto alguna herramienta que permite hacer esto. Hay bastante software que permiten ayudar al desarrollo de mapas mentales. Uno de esos, bueno, que ustedes pueden descargar es el Mind Manager. Mind Manager, ya les voy a anotar el dato. Y otro software, pues muy importante, que no solamente sirve para no solamente sirve para hacer mapas mentales, sino que también es una plataforma que permite desarrollar esquemas de todo tipo. Es este que también recomiendo, que es el Hydra Max, ¿no? Entonces, permiten estructurar mapas mentales, pero no solamente mapas mentales, ¿no? Bueno, entonces, digamos que esta es una versión evaluativa, pero ustedes pueden de alguna manera tener la versión digamos, completa, ¿no? Entonces, yendo hacia mapas mentales, entonces, por ejemplo, esta herramienta tiene, tiene lo que es el mapa mental, ¿no? Entonces, el mapa mental, acá hay unos ejemplos y aquí se pueden estructurar, pues esta herramienta puede facilitar la estructura, el desarrollo de cualquier tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser hablando de algún proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a estructurar el proyecto? Entonces, pues parte del título del proyecto, ¿sí? Y a partir del proyecto, entonces, establecer, bueno, el planteamiento, qué debe llevar el planteamiento, después los objetivos, entonces, qué objetivos se plantean establecer en forma general, digamos que el marco teórico, el marco referencial, los aspectos metodológicos, bueno, digamos que es una herramienta para desglosar temáticas de cualquier tipo, ¿no? Y aquí pues en este software pues están todas las librerías para, para poder trabajar y bueno, para poder desarrollar excelentes mapas mentales. Obviamente este software también permite trabajar con otros esquemas, por ejemplo, desde el punto de vista de ingeniería, ¿sí? Desde circuitos eléctricos, lógicos, digitales, hasta esquemas de lógica secuencial para control, ¿sí? Diseños de plantas, bueno, arquitectónicas, diagramas de flujo. Este es muy interesante, que tiene que ver con procesos industriales, ¿sí? Entonces, es una herramienta que permite, digamos, expresar gráficamente lo que es un diagrama de instrumentación y de tuberías en un proceso industrial. Hay muchas librerías. Otro interesante aquí, por ejemplo, bueno, tiene que ver con software, pero hay uno de comunicaciones por aquí que yo he visto. Ah, sí. No, este no es bases de datos. Hay una librería específica para comunicaciones por aquí que había visto. Entonces, digamos que pues, es importante tener a mano software que nos permita aquí, en este red, ¿no? Entonces acá, para lo que son sistemas de comunicación, la estructura, bueno, sistemas de comunicaciones también es interesante. Entonces, simplemente pues es software que digamos que apoya el desarrollo de esto, ¿no? Anteriormente pues uno lo hacía a mano, pero ya hay software que permite
desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Los mapas mentales, los diagramas, los esquemas, ¿no? Que tiene mucho que ver con la comunicación escrita. Bueno, entonces, estamos acá. Aquí. Entonces, por ejemplo, el software que les comentaba, está un software específico para mapas conceptuales, es el Mind Manager. Y el otro que, pues, que les mostré a continuación, que fue el Edirau Max, ¿no? Entonces, me parece que este es un software bastante bueno, bastante versátil, muchas librerías, pues, para acompañar esquemas, ¿no? Los mapas, bueno, los mapas mentales, ¿no? Algunos artículos, hoy en día, ¿no? Hoy en día, digamos que normalmente uno cree que los artículos son planos, ¿no? Son solo texto, bueno, pues está acompañado de gráficos, ¿no? Pero digamos que hay una nueva moda, por así decirlo. Hay algunas revistas científicas que, 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 que normalmente en un artículo se hace lo que es el abstract. ¿Y qué es el abstract? Pues el resumen de lo que de lo que va a tratar el artículo, ¿sí? Entonces, ese abstract mmm, normalmente se hace con un número limitado de palabras, ¿sí? Digamos que 250 palabras para resumir lo que el contenido de un artículo. Hay algunas revistas que están migrando a que los abstracts o los resúmenes se hagan a través de diagramas o mapas mentales, o mapas conceptuales. Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, esto, en el caso de que se hace alguna publicación y algunas revistas tienen en su comité editorial no utilizar un abstract, sino un esquema para definir la estructura del texto de un artículo, ¿no? Bueno, otra técnica de expresión escrita también importante, pues es el ensayo. Entonces, el ensayo pues digamos, de la naturaleza, bueno, no de la naturaleza del ensayo, sino de, digamos, de la formación, ¿no? Digamos que un ensayo para un abogado o para un sociólogo, un ensayo fácilmente puede tener 20, 30 páginas, ¿no? En donde, digamos, la parte teórica o el desarrollo del pensamiento, pues es bastante amplio. Bueno, digamos que son textos bastante largos, ¿no? Pero digamos que a nivel de ingeniería, pues también se pueden presentar ensayos en donde son escritos que pueden ser de 2, máximo 5 páginas, ¿no? No sé, digamos que en las ciencias duras o en las ciencias de la ingeniería, las matemáticas, de las ciencias, a veces los ensayos no son tan extensos como en las ciencias blandas, ¿no? Pero básicamente es un escrito. Ustedes en las pruebas ADEPRO, por ejemplo, no sé, creo que en algún momento se evalúa la parte de los ensayos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las pruebas ADEPRO, le dan al estudiante un texto, digamos un texto de una página, y entonces le piden en la prueba ADEPRO simplemente escribir un ensayo que puede tener una naturaleza descriptiva, que puede tener una naturaleza argumentativa, narrativa, ¿no? Normalmente aquí es argumentativa, ¿no? Entonces, a partir de un texto, entonces lo que se busca es que el estudiante redacte su punto de vista con respecto a la lectura. Entonces, es muy importante tener una estructura del ensayo, ¿no? Entonces, y ese ensayo pues debe tener una introducción, ¿cierto? Debe tener un desarrollo. En ese desarrollo, pues si es un texto argumentativo, pues establecer, por así decirlo, las situaciones o los pros desde el punto de vista crítico de que tiene la persona sobre el tema que se está diciendo, y también los aspectos en contra o en los cuales no está de acuerdo, ¿no? Y obviamente argumentando con ideas, con ejemplos, la situación, ¿no?
Y al terminar, pues, de ese texto, pues debe emitirse una conclusión como tal, ¿no? Entonces, digamos que los ensayos, pues, requieren de práctica, requieren de también un desarrollo de unas herramientas lingüísticas muy importantes, ¿no? Un buen vocabulario, una buena ortografía, un buen hilo conductor, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante en los ensayos la reacción, el hilo conductor, la ortografía y la coherencia. Y eso es lo que normalmente se evalúa en las pruebas de Saber-Pro. Si se recibe un ensayo, entonces digamos que se evalúa, obviamente, tal vez no se evalúa, o sea, digamos que los ensayos son muy relativos porque cada persona tiene un punto de vista diferente, ¿no? Pero por ejemplo, les puede saber, cuando se evalúan los ensayos, se busca mucho, o sea, se plantea que haya esa estructura, ¿no? Una introducción, un desarrollo, un desenlace, una conclusión. Que los párrafos obviamente sean párrafos diferenciados, ¿no? Un párrafo de 10 renglones es muy denso, entonces hay párrafos, por ejemplo, de 4 o 5 renglones, ¿no? Donde las oraciones estén muy bien estructuradas, donde se tenga un buen vocabulario, ¿sí? Y tal vez no se evalúa mucho el argumento, o sea, lo que piensa la persona, porque como les decía, son subjetivas las puntos de vista, pero sí la estructura, el vocabulario, un hilo conductor coherente, eso es lo que normalmente se evalúa en un ensayo, por lo menos en las pruebas a ver, ¿no? Digamos que, bueno, esto a nivel general, ¿no? Los textos o las técnicas de expresión escrita a nivel académico tienen una característica y es que normalmente se expresan en forma impersonal o se redactan en tercera persona. Bueno, y hay que tener también el tiempo verbal, ¿no? Entonces, los textos científicos o académicos, por eso yo inculco esto también mucho en las prácticas de laboratorio, ¿sí? Vamos a nivel académico. Entonces, en manera impersonal. Entonces, en un documento escrito no se escribe, por ejemplo, desarrollamos un prototipo, ¿no? Sino se desarrolló un prototipo, ¿sí? El hecho de utilizar las palabras nosotros, mis, nuestros, pues digamos que desde el punto de vista académico, científico, no sé, digamos en ingeniería, ¿no? No se utiliza mucho, ¿no? Entonces, digamos que en los documentos o las técnicas de expresión escrita a nivel académico, ingeniería, se utiliza la conjugación verbal impersonal o en tercera persona, ¿no? Impersonal o en tercera persona. Bueno, y el tiempo verbal depende, ¿no? Cuando se hace un anteproyecto, por ejemplo, pues obviamente en un anteproyecto lo que se está es proyectando algún desarrollo. Entonces el tiempo verbal es, por así decirlo, en futuro, ¿no? Se plantea, se propone, ¿sí? Desarrollar, ¿no? Y ya, por ejemplo, cuando se hace un artículo o cuando se hace un libro, entonces, bueno, en un artículo digamos que el abstract y la introducción se pueden hacer en tiempo presente, ¿no? En tiempo presente se pueden hacer, ¿no? En tiempo presente. Eh, porque inclusive la parte metodológica se puede hacer en tiempo presente, ¿no? Pero ya cuando se hace lo que es el análisis de los resultados o la presentación de los resultados, entonces muy posiblemente se redacta en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque se asume que ya se desarrolló, ya se hizo el desarrollo, ¿no? Lo mismo en un texto, en un libro de tesis, normalmente pues la idea es que un libro de tesis se exprese las ideas en forma impersonal, tercera persona, y un tiempo personal presente o pasado, porque se asume que están dando resultados que ya se obtuvieron previamente, ¿no? Digamos que son ideas ahí que voy dando. Bueno, otra técnica de expresión escrita es el artículo paper. Lo que son artículos o papers y lo mismo los libros de tesis. Al final del curso vamos a hacer mucho más énfasis en esto, ¿sí? Pero básicamente un artículo o un paper es un documento escrito que muestra los desarrollos académicos o investigativos de algún tema, ¿no?
Los artículos se pueden clasificar, los artículos o papers desde el punto de vista formal se pueden clasificar en dos tipos. Hay los artículos de revisión y los artículos académicos convencionales, ¿no? ¿Qué son los artículos de revisión? Los artículos de revisión son aquellos artículos que son de análisis del estado del arte o de revisión de información sobre un tema específico. Entonces, en un artículo de revisión fácilmente puede llegar a tener 20, 25 páginas, ¿no? Y en ese un artículo de revisión lo que se hace es buscar digamos, los desarrollos los artículos que han desarrollado algún tema específico. Entonces, en un artículo de revisión, lo vamos a ver más adelante, corresponde a fuentes de información primaria, ¿sí? Porque los artículos de revisión permiten establecer dónde está la información a la mano, ¿no? Entonces, normalmente los artículos de revisión se revisan más de 50 o inclusive 100 papers o 100 artículos, ¿sí? Y con una ventana de conocimiento, digamos, de 5 años o máximo 10 años, ¿no? Entonces, en un artículo de revisión lo que se hace es tener un tema específico y buscarlo a través de las bases de datos y revisar documentos que hablen sobre ese tema específico. Entonces, es un documento pues largo, 20 páginas, 25 páginas puede ser, y puede llegar a tener hasta 80, 100 referencias bibliográficas. Y en el artículo de revisión se deben tener en cuenta unos elementos que son unas categorías, ¿no? Unas categorías, o sea, todos los artículos de revisión se categorizan o se clasifican, dependiendo, por ejemplo, del año, dependiendo, puede ser de la zona geográfica donde se publicó, dependiendo del tema específico, ¿sí? Entonces, esos son los artículos de revisión. Y los artículos de revisión son muy importantes porque les permite a los investigadores saber dónde está la información desde el punto de vista primario, ¿no? Entonces, pues más adelante vamos a revisar de pronto cómo es la estructura de un artículo de revisión. El otro artículo, pues son los artículos de investigación o artículos que socializan algún tema específico de interés académico, científico, como tal, ¿no? Esos artículos pueden, desde el punto de vista de la ingeniería, pueden ser artículos desde 5 páginas, 6 páginas, o hasta 10 páginas, ¿no? Normalmente son más cortos que los artículos de revisión. Y digamos que la estructura es muy general, ¿no? Entonces se basan en los siguientes elementos que están acá, ¿no? Entonces, bueno, también los artículos de revisión tienen esta estructura. Entonces tienen esta estructura, tienen un título, ¿sí? Y ya iremos a dar las indicaciones, bueno, qué características debe tener el título. Algunos títulos tienen un número finito de palabras, ¿no? Un título puede tener un número limitado de palabras, ¿no? Bueno, los autores, donde está básicamente el resumen, sus hojas, su formación, la institución a la cual pertenecen. Lo que les comentaba del abstract o el resumen, que debe tener pues, normalmente 250 palabras. Los artículos pueden ser escritos en español, pueden ser escritos en inglés. Si son en español, normalmente piden el resumen en inglés y en español. Si es en inglés, pues el abstract está en inglés. Yo les daré las indicaciones también de cuál es la estructura de un abstract, pues más adelante, ¿no? Cuando lleguemos a abordar, bueno, qué es el abstract o qué estructura debe tener. Debe tener de su estructura pues una introducción o una contextualización del tema, donde van a haber referentes bibliográficos, materiales y métodos, que son todo lo que tiene que ver con la metodología del desarrollo del trabajo, los análisis de resultados, en donde pues se hacen las observaciones, el trabajo estadístico, mediciones, índices de desempeño, conclusiones y bibliografía, ¿no? Entonces, es la estructura de un paper o un artículo. Como les comento más adelante, yo les daré, pues digamos que ahorita lo que me interesa es simplemente ver estos elementos de expresión escrita. Normalmente el artículo y paper y el libro se hacen cuando se termina una investigación, ¿sí? Para exponer los resultados de una investigación. Entonces, cuando lleguemos allá, pues yo les iré a dar esta estructura y cada elemento que debe tener o qué recomendaciones se deben tener para el título, para los autores, para el abstract, para la introducción, las metodologías, resultados, conclusiones y bibliografía, ¿sí? Pero por ahora lo que les quiero comentar es que
hay dos tipos de papers, ¿no? Los de revisión y los académicos, ¿no? Y de igual manera, pues los artículos o papers se pueden publicar en diferentes formas. Puede ser en una publicación escrita, ¿sí? O pueden publicarse también en algún tipo de ponencia o evento académico, ¿no? Entonces, en su momento, pues vamos a revisar dónde publicar, ¿no? Hay una parte del curso que pretende establecer, bueno, si se tienen unos resultados, dónde publicar y cómo publicar. Bien, están también los informes, ¿no? Que ustedes ya están muy, eh, digamos que identificados con este tipo de técnica de expresión escrita, porque ustedes lo trabajan en los laboratorios, ¿no? Entonces están bastante familiarizados con lo que son los informes de laboratorio. Los informes de laboratorio son informes técnicos, ¿no? Eh, que en este caso, pues, desarrollan un tema específico, una guía de laboratorio específica, ¿no? Entonces, normalmente, pues, digamos que cada asignatura o cada docente, pues, tiene su estructura en cuanto a informes de laboratorio, ¿sí? Hay plantillas, hay formatos que permiten desarrollar esos informes, ¿no? Pero normalmente un informe de laboratorio, pues, debe tener un título, unos autores, se debe enfocar al desarrollo del procedimiento de la guía, por así decirlo. Deben haber observaciones, tablas, datos, simulaciones, análisis de resultados, respuesta a preguntas, conclusiones y bibliografía, ¿no? Un informe de laboratorio, pues una extensión puede ser de 6 a 10 páginas, ¿no? No tiene que ser tampoco tan extenso y puede estar acompañado de anexos, ¿no? Anexos. Aquí la recomendación, igual que cualquier técnica de expresión escrita para el tipo académico, es la, la conjugación verbal en forma impersonal o en tercera persona. Y bueno, y aquí normalmente pues el tiempo verbal es en pasado. ¿Por qué? Porque digamos que el hecho de tener una guía y desarrollarla implica que ya se realizó previamente, ¿no? Muy importante esa información. Bien. Y bueno, y los textos, los libros de investigación, resultado de investigación, pues los revisaremos al final del curso. Bien, digamos que ¿cómo se ejercita la expresión escrita? Pues la expresión escrita se ejercita, al igual que la expresión oral, practicando, ¿no? Escribiendo, ¿no? Entonces, a lo largo del desarrollo de la formación profesional, por así decirlo, pues se supone que esa habilidad o esa competencia se va adquiriendo, ¿no? Se va adquiriendo con el tiempo. Y bueno, lo importante es tener buena ortografía, manejar los tiempos, manejar en forma personal y también tener buena dicción o vocabulario, ¿no? Digamos que en las técnicas de expresión escrita desde el punto de vista académico, la información no es tan, digamos que la información se presenta sin darle tantas vueltas como lo puede hacer, como lo puede llegar a hacer un texto literario, ¿sí? Ni tan adornado, ¿no? Entonces, en los textos científicos, la estructura básica de un texto científico simplemente se basa en sujeto, más verbo, más predicado. Eso es, ¿sí? No se requiere más, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta en los textos científicos. No se necesita mucho adorno, no se necesita, eh, eh, digamos que, darle vueltas a los temas, simplemente sujeto, verbo, predicado. Entonces, el sujeto que digamos, se desarrolló un diseño, ¿sí? El verbo para verificar el funcionamiento, ¿sí? Dónde se obtuvieron tales resultados, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la estructura típica de un informe académico desde el punto de vista científico, ¿no? Estructuras muy claras, muy concisas, muy claras, sin tanto sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Y bueno, y un ejercicio que, bueno, les dejaría pues para que ustedes lo hagan en forma síncrona, es un ejercicio que alguna vez nos colocaron en una capacitación de procesos de enseñanza-aprendizaje y digamos que es un ejercicio que puede permitir mejorar el desarrollo escrito, ¿no? Entonces, en el desarrollo escrito, pues la idea es escribir algo y que se entienda, ¿no? Que se entienda
de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay un juego que se llama la Torre de Hanoi, ¿no? La Torre de Hanoi, pues ustedes la han visto en múltiples situaciones, supongo, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza la Torre de Hanoi? Pues porque hay, digamos que tres postes en este prototipo, en esta maqueta, y adicionalmente, pues hay una serie de discos, ¿no? Está el disco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los discos se caracterizan porque tienen radios, bueno, diámetros diferentes, ¿no? Entonces, entonces en pues la Torre de Hanoi se utiliza, pues, por ejemplo, para ver, por ejemplo, el desarrollo cognitivo de las personas, ¿no? Qué tan rápido lo hacen o cuántos pasos tardan en desarrollarlo, en cuántos pasos lo hacen lo menor posible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de ejercitar, por ejemplo, la parte escrita? Pues describir esto, ¿sí? Describir este ejercicio o escribir cualquier ejercicio que sea complejo, ¿no? Entonces, el hecho de escribirlo, no en forma oral, sino en forma escrita, eso permite ejercitar el desarrollo de la técnica de la escritura, ¿no? Entonces pues, digamos, ¿por qué se caracteriza este ejercicio? Pues este ejercicio se caracteriza porque la idea es mover un disco a la vez, de tal manera que toda la estructura de esta organización se reproduzca en otro poste, ¿sí? Y obviamente para realizar eso, pues requiere unas reglas básicas, ¿no? Que solo se puede mover un disco, ¿sí? De un poste a otro. Otra regla es que un disco de mayor tamaño no puede estar sobre uno más pequeño que el mismo, ¿no? Y solo se puede desplazar el disco que esté en la parte superior de cada poste, ¿no? Entonces un ejercicio que es recomendable, pues, para mejorar, por ejemplo, la expresión escrita, pues es cualquier fenómeno tratar de escribirlo y describirlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la idea es que no es una actividad propiamente dicha del curso, es un trabajo que normalmente se hace en clase en forma síncrona, bueno, presencial más bien, pero la idea es que ustedes, si quieren, pues lo hagan en forma síncrona para mejorar la parte escrita, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes describir el experimento eh, para dar fuerza al ejercicio de la técnica escrita, ¿no? Entonces, ahí pueden utilizar diferentes recursos descriptivos, ¿no? Como numerar los postes, como establecer la ubicación de la derecha a la izquierda, de definir o describir inicialmente cuál es el tamaño de cada disco, o qué color tiene cada disco, y explicar, imagínense, en forma descriptiva, en forma escrita, cómo se llega a concluir este ejercicio, ¿no? Es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta y digamos que es un ejercicio que me pareció interesante recomendar desde el punto de vista de mejorar las técnicas de expresión escrita. Bueno, muchachos, digamos que eh, esto es lo que tiene que ver con las técnicas de comunicación oral y escrita. Bueno, lo que vamos a revisar a continuación, voy a hacer la introducción, pues eh, va a ser lo relacionado con ya el desarrollo de nuestra propuesta de trabajo, ¿no? Entonces, eh, porque ya digamos que la actividad número 4 que está en el curso, la idea es que se entregue la próxima semana, ¿no? La próxima semana se entrega la actividad 4. Esa actividad 4 que va a tener dos partes, ¿no? Va a tener dos partes y es, obviamente, el diligenciamiento del documento de presentación voy a abrirlo acá, de propuesta de investigación que se tiene ante la DIN. Voy a abrir aquí el documento para explicarlo de mucho mejor manera.
Entonces, digamos que en el aula virtual está este documento. Este documento es el documento que tiene institucionalmente eh, la Vicerrectoría de Investigación de la universidad para la presentación de proyectos de investigación. Se llama el formato IFP P03F01. ¿Sí? Entonces, la actividad bueno, que hay que entregar, la actividad 3 es una actividad que no tiene ningún entregable, simplemente que ustedes revisen los videos de Sesca Vidal, bueno, las técnicas de expresión oral. Pero la actividad 4, que ya, pues, la idea es entregarla, esta es la semana 6, la semana 7, que es la próxima semana, es el diligenciamiento de este documento, partiendo del hecho de que se tiene una propuesta, ¿no? Entonces la idea es que ustedes aquí, dependiendo del ejercicio que ustedes pueden desarrollar en el curso, entonces den algún título, el título, ¿sí? Aquí ustedes definan qué tipo de investigación se va a hacer, ¿sí? El lugar donde se plantea ejecutar, bueno, el tiempo que plantean desarrollar ese desarrollo, ¿sí? Y, y aquí el nombre de ustedes, ¿no? De los integrantes de los grupos de cada elemento. O sea, hay que diligenciar este formato en estos elementos. ¿Listo? Mm, bueno, esto de posibles evaluadores no es necesario. Ustedes pues ya hicieron la tarea de consultar, digamos, el grupo de investigación en la escuela. Entonces acá ustedes pueden definir algún tipo de línea de investigación, puede estar asociado con el grupo de investigación de la escuela. Bueno, el área de conocimiento también lo pueden definir, ¿sí? Y aquí, pues es importante diligenciar. Entonces, en la primera actividad, pues obviamente el título del proyecto, el resumen del proyecto, palabras clave, palabras clave. Ah, perdón. El resumen, esto no, todavía no. El título del proyecto, resumen y palabras clave no lo vamos a hacer por ahora. Y sí, lo que hay que entregar es básicamente esto, el marco conceptual y el estado del arte, ¿sí? Entonces, esto es lo que básicamente se plantea entregar en la actividad 4. Voy a revisar aquí la actividad 4 para verificar que sean esos elementos. Entonces la idea es que pues, se llene ese documento, ¿cierto? Entonces, sí, planteamiento del problema, justificación, marco conceptual y estado del arte. Sí, entonces son estos 4. Planteamiento del problema, justificación y estado del arte. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se tiene que entregar la próxima semana. Bueno, hoy les voy a dar la introducción. El próximo viernes les voy a seguir dando herramientas pues para construir estos elementos, ¿no? Entonces, el título del proyecto, ¿por qué debe caracterizarse? Bueno, el título del proyecto pues debe tener, yo les di una temática, ¿no? Entonces ustedes lean la aplicación que ustedes quieran, ¿no? Entonces, no sé, puede ser, por aquí en algún grupo se le dio el tema, por ejemplo, lógica difusa. Entonces, lógica difusa, sistemas de control por lógica difusa. No sé, ¿sí? Puede ser el título del proyecto. Bueno, entonces aquí la idea es que ustedes estructuren el planteamiento del problema. No hemos visto todavía lo que es el planteamiento del problema, pero lo vamos a ver entre la próxima sesión y la siguiente, ¿no? Pero el planteamiento del problema básicamente es un párrafo de unos 4 o 5 líneas donde se establezca 3 cosas. Digamos, primero, la identificación del problema, ¿sí? O sea, digamos que establecer cuál es la motivación del desarrollo de esa temática, ¿no? La motivación, ¿no? Entonces, establecer, por ejemplo, se parte de una idea, de un problema,
de alguna necesidad y a partir de ahí establecer cuáles son sus causas, ¿sí? O sea, las causas es qué antecedentes tiene ese problema, o sea, eh, qué, 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 qué hace que ese problema exista, por así decirlo, y posteriormente las consecuencias. ¿Y las consecuencias qué son? Pues, ¿qué consecuencias se tienen si no se resuelve ese problema? ¿Sí? Básicamente, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema es un párrafo, yo les daré pues, ejemplos en la próxima sesión de clase, donde se muestre, pues más o menos la estructura, ¿no? Y después del planteamiento del problema termina con una pregunta o preguntas de investigación, ¿sí? Una pregunta o preguntas de investigación. Entonces, esa es la idea que ustedes tienen que ir ya diligenciando, ¿no? En cuanto a la justificación en una propuesta de un proyecto, lo que busca es establecer la importancia de ese trabajo, ¿no? Entonces, la importancia es establecer, bueno, ¿por qué sería importante desarrollar esa propuesta? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto que puede llegar a tener? Y desde diferentes puntos de vista, ¿no? La justificación puede ser que puede dar respuesta a un problema social, que puede dar respuesta a un problema académico, que puede dar respuesta a un problema tecnológico, o económico, ¿sí? O simplemente, pues la justificación puede ser desde el punto de vista académico para dar respuesta al ejercicio teórico que se da en el curso, ¿no? Entonces, ir pensando en la justificación. Una justificación pues, puede tener una longitud de 2 hasta 4 párrafos, ¿no? Párrafos de 4 o 5 renglones, ¿no? Digamos que una hoja máximo puede llegar a tener una justificación. Pero la parte fuerte, pues obviamente, pues es la parte del marco conceptual y el estado del arte, ¿sí? Entonces, como ya les había dicho desde clases pasadas, la idea es que ustedes vayan consultando información, ¿sí? Y esa información, ¿para qué sirve? Bueno, la idea es que la información que ustedes van recopilando del tema de la propuesta del proyecto, que ustedes plantean desarrollar como ejercicio académico en este curso, tenga, digamos, sean, digamos, información reciente y que se pueda organizar, ¿no? Yo les voy a dar la próxima clase cómo se puede organizar esa información, de tal manera que no solamente esa información sirva para definir el marco conceptual y el estado del arte, sino también que sirva para delimitar el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, se puede tener una idea, pero gracias al desarrollo, a la consulta de la teoría o de la información que hay con respecto a ese tema, entonces se puede precisar mucho mejor el planteamiento del problema. Y toda esa información sirve para construir el marco conceptual y construir el estado del arte. Bueno, ¿qué es el marco conceptual? Entonces, el marco conceptual tiene que ver con todos los referentes de fundamentos conceptuales teóricos que van a alimentar el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se va a hablar de red neuronal, entonces simplemente el marco conceptual va a estar definiendo, bueno, qué es una red neuronal, por qué elementos está compuesto, qué aplicaciones tiene, ¿sí? Inclusive qué herramientas de procesado o herramientas permiten desarrollar algoritmos de redes neuronales. Bueno, es como la parte conceptual. Y esa parte conceptual, ¿dónde se obtiene? Se obtiene de las fuentes de información normalmente, de fuentes de información terciaria. ¿Qué son fuentes de información terciaria? Ya vamos a ver qué es una fuente de información terciaria, pero básicamente son los textos, los libros, ¿sí? La literatura convencional. Entonces ahí es donde están la parte conceptual del desarrollo del problema, ¿sí? ¿Cuánto puede, qué tamaño puede tener un marco conceptual? Pues digamos que en este caso, en un proyecto, pues un marco conceptual puede tener 2, máximo 3 páginas, ¿no? Y obviamente debe tener referenciación para saber de dónde saca la información, ¿sí? Porque en el marco conceptual la información no la construye quien hace el proyecto. La información conceptual proviene de alguna fuente de información, entonces hay que darle crédito mediante referenciación, ¿no? Entonces iremos a revisar esa parte también en la próxima clase. Y el estado del arte, entonces ya es una revisión de la temática según las categorías
las categorías que digamos que los investigadores plantean, ¿no? Entonces, el estado del arte ya tiene que ver con el uso de información de fuentes primarias. Entonces, ¿las fuentes primarias qué son? Las fuentes primarias son los artículos o los papers que hablan sobre ese tema, ¿sí? De una ventana de observación de 5 o 10 años anteriores, ¿no? Entonces, ese es el estado del arte. Entonces, yo en la próxima clase les voy a mostrar pues cómo se estructura ese estado del arte, ¿sí? Cómo se hace la ecuación de búsqueda del estado del arte, aunque ustedes de pronto ya han revisado información, y posteriormente eso, cómo se va a organizar, ¿no? Cómo se va a organizar o categorizar. Entonces, se puede categorizar dependiendo de la ventana de observación, ¿sí? Por año, dependiendo de la temática, dependiendo del contexto donde se obtuvo la información. Puede ser, digamos, que a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿sí? Y al final del estado del arte, pues simplemente se tiene algún tipo de conclusión o de resumen, ¿sí? ¿Cuánto debe tardar un estado del arte? Un estado del arte, pues debe, digamos, en longitud, ¿no? En un texto. Un estado del arte, pues puede ser de 3, 4 o 5 páginas, ¿no? Todo depende, pues, de la cantidad de información que se recopile, ¿no? Para hacer el estado del arte, pues obviamente se requiere de una cantidad de información suficiente, ¿no? Digamos que para un proyecto de investigación o para una tesis de pregrado, por así decirlo, digamos que el estado del arte o la revisión de bibliografía por lo menos debe tener 30 referentes, ¿no? Cosa diferente, por ejemplo, un informe de un laboratorio. Un informe de laboratorio puede tener 5 o 10 referentes, ¿no? Pero digamos que en una tesis, pues, una tesis, un proyecto de investigación, por lo menos 30 referencias, inclusive hasta 50. Ya si es un estado del arte muy profundo, porque se va a construir un artículo de revisión, pues puede llegar a tener hasta 100 referencias bibliográficas, ¿sí? Bueno, pero en nuestro caso, como vamos a hacer un ejercicio académico, pues la idea es que ojalá ese estado del arte se construya con mínimo 25 referencias, ¿listo? Para tener la posibilidad de clasificar, organizar la información, ¿no? Entonces es para comentarles, pues esto es lo que hay que entregar la próxima semana, ¿no? Que ese tema es el título, el planteamiento del problema. Bueno, me voy a enfocar más que todo en marco conceptual, estado del arte y después el planteamiento del problema. Les voy a dar los tips o las herramientas para que ustedes lo vayan construyendo, ¿sí? Entonces, es lo que pues hay que entregar la próxima semana. Bueno, vamos a ver si el tiempo alcanza, o si no sería para la semana octava, ¿sí? Depende cómo vayamos avanzando. Pero la idea es que vayan avanzando en esta actividad. Y yo en clase pues les voy a dar las herramientas para que ustedes sepan, bueno, qué es lo que debe llevar, qué es lo que debe tener cada elemento, ¿sí? Y obviamente con ejemplos para que ustedes los puedan observar. Bueno. Entonces, esa entrega, bueno, que puede ser que sea la próxima semana, o bueno, vayan trabajando sobre eso, puede ser la próxima semana o la semana octava, ¿sí? Porque tenemos que llegar hasta esta temática del planteamiento del problema. La idea es que esa entrega va a tener dos partes, ¿no? La primera, pues, es esta, o sea, de esos elementos que resalté acá, ¿sí? Simplemente lo que está acá, bueno, esta información básica, ¿sí? Rellenarla. La información del título, planteamiento, justificación, marco conceptual y estado del arte. Eso es lo que hay que entregar, ¿sí? Más adelante entregaremos otras cosas, ¿no? Y entonces la parte escrita. Y la otra parte es la parte de exposición. Entonces, la idea es que en una exposición de unos 10 minutos, ustedes expongan el contenido de lo que se hizo en este ejercicio, ¿sí? Y como les comentaba, pues esta actividad pues ya va a corresponder a una actividad grupal, ¿sí? Entonces la idea es que esto ya se desarrolle con los equipos de trabajo que ya se han conformado y en las temáticas que se han asignado, ¿no? Entonces, para darles información con respecto a esto, que vamos a empezar a, que a desglosar parte por parte desde la próxima clase en el curso. ¿Listo? Bueno. Hola, José, buen día, ¿cómo estás? Bien.
hacer bien, José. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna inquietud adicional, alguna pregunta.